Y bueno, cracks, estamos aquí listos para comentar, por supuesto, situaciones espectaculares relacionadas con el Real Madrid. Alguna cosilla sobre Endrick que vamos a ver de Maldini que me preocupa firmemente. Vamos a ver algo también de el mismo Endrick, nuevo fichaje del Real Madrid a partir de la próxima temporada. Vamos a ver, por supuesto, también algo de... Se me olvidaba, era algo de Moy Llorons con respecto a la lista esta que hace el Leaf, no, F no sé qué, que aparece Messi como tercer lugar. Vamos a ver unas cosas más que interesantes. Lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes, mis queridos estimados, que me he encontrado el día de hoy y que la verdad es que me parece realmente brillante. Quiero que empecemos con el chiquillo, o no, vamos a empezar escuchando a Mundo Maldini, que la verdad es que es un crack. Me temo que para esta oportunidad solamente podemos escuchar el audio porque es del podcast de Jordi Wild, de Wild Project, y siempre que subo un video, las pocas veces que lo he hecho, creo que 2 veces ya, hablando sobre algo de este podcast, me han terminado tumbando el video porque lo deciden censurar, no sé por qué. Me da exactamente igual, me fascina este podcast, así que bueno, vamos a escuchar a Maldini decir algo entre Endrick y Vitor Roque. Mercado de invierno. Vamos a ver los movimientos que pueden haber, ¿no? En este mes que viene ahora. Lo primero. O sea, vamos con el debate. Venga. Vitor Roque, Endrick, dos jugadores brasileños jóvenes con una proyección impresionante que fichan por Barça Madrid. Sí. ¿Cuál te gusta más? Me gusta más Endrick que Vitor Roque. Sí. Hoy vienes a destruirme. Yo, tío, digo... Me gusta más Endrick. Me gusta Vitor Roque. A Endrick, aparte que es más joven, también Endrick, le veo... A ver, Vitor Roque yo te los defino a los dos. Sí. Vitor Roque es un jugador que, siendo un jugador de área, porque es un jugador de área, cuando se aleja del área, yo creo que ahí es algo menos efectivo. No tanto, pero algo menos efectivo. Lo veo más rematado. Le veo un buen reemplazante de Lewandowski en el sentido ese, ¿no? Endrick yo le veo un tren inferior muy potente, le veo arrancar desde más lejos, le veo jugadas que no vería a Vitor Roque, ¿eh? Igual Bueno, esto es lo que les estaba comentando, no voy a colocar mucho más porque, bueno, ya sería usar seguramente. Pero esto es lo que les decía, y para los que siguen la carrera, voy a colocarlo muy entre comillas, de Maldini. Sabemos que este hombre suele hacer predicciones y lo que este hombre termina haciendo de sus predicciones suele ser todo lo contrario. Es exactamente lo que me preocupa. Está diciendo que Endrick es mucho mejor futbolista que Vitor Roque y que seguramente va a salir mejor su carrera como deportista. Es algo para que tomemos en cuenta y para alarmarnos seguramente. Me parece muy triste que el Mundo Maldini haya decidido acabar con la carrera de este chico sin siquiera haber pisado Europa todavía. Qué mala suerte has tenido, Endrick, que nuestro amigo Mundo Maldini acaba de decir algo como esto. Por eso siempre que hemos escuchado a Maldini decir algo en contra del Real Madrid, es que yo me alegro que para Maldini nunca el Real Madrid es favorito para nada. Así que estaba contento, pero hoy estoy preocupado. Estoy preocupado porque tenemos muchas esperanzas en este chico. Tenemos esperanzas de que sea el nuevo 9 del Real Madrid para la próxima década y que además mucha gente lo cataloga como uno de los cracks más importantes de la próxima década. Así que a tener en cuenta, que triste lo de Maldini. Espero que por primera vez en su carrera esté acertado nuestro amigo Mundo Maldini. Bueno, un poquito de chiste aquí para empezar el video. Quiero que también veamos ahora algo de Endrick, que ha hecho como una lista de algunos futbolistas que le han preguntado según sus características, tratando de formar el futbolista perfecto, y esto es lo que ha hecho el nuevo fichaje del Real Madrid. Velocidade. Kylian. Força. Chris. Inteligência. Modric. Consistência. Consistente, Bellingham. Drible. Vini. Finalização. Eu já falei Cristiano Ronaldo, então não pode, né? Então é Endrick. Passe. Passe, cross. Mentalidade. Já falei Cristiano de novo, cara. Abel Ferreira. Bueno, ese último Abel Ferreira no tengo ni idea de quién es, pero él lo ha decidido colocarlo ahí. De hecho, en la definición que se coloca él mismo,
Y en esta última de mentalidad creo que era que intenta colocar a Cristiano en todas esas opciones porque sabemos todos que el ídolo absoluto de Hendrik es Cristiano Ronaldo. Me parece increíble que, bueno, obviamente está tirando por su nuevo club, el Real Madrid. Creo que estamos todos de acuerdo en ese aspecto, pero me parece que todo lo que ha puesto, hay muy pocas cosas que son descabelladas. Creo que tienen mucha lógica lo que dice. No es un top de Mundo Maldini tampoco, aunque podría hacerlo perfectamente porque se ha inclinado la balanza perfectamente hacia un lado, y entonces en ese aspecto, pues bueno, ahí está lo que les estaba comentando. Quiero que cerremos este video hablando de lo que les estaba comentando del gordito Moy Llorons, que siempre está buscando meter la puya cuando se trata algo del Real Madrid. Pues esta vez no ha desaprovechado su oportunidad. Esta vez ha querido, como siempre, menospreciar a Cristiano Ronaldo, y es lo que quiero que escuchemos ahora. Yo creo que a este hombre se le debe determinar bien poco en muchos aspectos, porque me parece que sus opiniones están bastante cegadas por el color de la camiseta, y creo que en ese aspecto ya pierde un poco de credibilidad. Pero sin embargo siempre yo estoy riéndome mucho de este tipo de cosas. Además me ayuda a generar muchísimo contenido. Escuchemos. Pero una cosa. Richard. Permíteme tú ahí. Es apenas la introducción y tú ya quieres... No me deja ni entrar la introducción, o sea, se mete... No, por favor. Vale, la realización, que vuelva a poner el cuadro. A ver, anda. Que vuelva a poner el cuadro, la realización, por favor. Que pinchen el cuadrito otra vez. A ver. Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Rodri, Bellingham, De Bruyne, Kane, Bernardo Silva, Junior, Lautaro. Está mal. Se han dejado a Cristiano. ¿Pero cómo no está Cristiano? Es el máximo goleador de Arabia Saudí. ¿Dónde está Cristiano? Que se han dejado a Cristiano. Bueno, no lo pusieron. No lo pusieron, y me parece, ¿sabe qué, Moisés? A mí me parece que está bien. Permíteme. No, seguro que está mal. Seguro que está mal. A mí me parece que está bien que no... Permíteme. A mí me parece que está bien que no esté Cristiano Ronaldo. Lo que me parece absurdo es que el tercero sea Lionel Messi. Y lo digo por lo mismo que sucedió en el de Best, que en el cuadro de Best, Lionel Messi por el año 2023, donde ganó la Leagues Cup, no la MLS, la Leagues Cup, que es un torneo inventado, un torneito. Por ganar eso, Lionel Messi es candidato a ganarse el de Best. Y ahora es tercero en la lista de los mejores jugadores del 2023. Para mí es un insulto con Rodri, por ejemplo. Pero Cristiano Ronaldo es el máximo goleador desde el punto de penalti. Tendría que estar. Es un error. No vale. Es que yo... Bueno, está lo que les estaba comentando. Incluso este temita de los penaltis de Cristiano y de Messi, que por cierto los datos ni siquiera avalan este relato. Es que me parece realmente increíble, pero lo que nos da la sensación de todo esto, de hecho más adelante en el video, él comenta algo como que el error no es el error es que a Cristiano se le ha intentado comparar con Messi. Y si nos tiramos un año y un mes, un año y 2 meses antes, ¿qué diferencia había entre la carrera de Cristiano y la carrera de Messi? Es lo que yo siempre digo. Si tú consideras que Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos porque ha conseguido un mundial, aquello, el otro, inmediatamente o en el segundo de tu lista tiene que estar Cristiano Ronaldo, porque estamos hablando de estadísticas, de logros, de triunfos, y yo creo que a nivel de estos dos monstruos no hay nada similar, nada que se le pueda acercar. Pero como les decía, a esta gente que toda la vida se han sentido tan inferiores, tan muy por debajo del nivel que implica hacerle frente a todo lo que tenga que ver con algo blanco, cualquier oportunidad, incluso el mismo Mundo Maldini, que hace un momento lo comentábamos, colocaba a Cristiano como el 7º mejor jugador de la historia cuando Messi lo coloca de segundo. Entonces lo que les digo es esta incongruencia a la hora de hacer opiniones que lo único que nos hace ver es que son unas personas que están ampliamente resentidas, y que esto por supuesto no va a cambiar muchísimo. Es cierto que Cristiano ha hecho muchísimo daño, ha causado una herida bastante profunda, una herida que difícilmente van a poder superar. Creo que es imposible que puedan superarla por cuestiones lógicas, porque obviamente pensaban que cuando recordarán ustedes aquella portada o aquella nota de una prensa, de un periódico, de un medio de comunicación que decía que con Messi el Barça iba a alcanzar al Madrid en Champions, pues bueno, es evidente que pensaron que con más lo de Negreira, más lo de UNICEF y todas estas patrañas, mañas que ha tenido el Palancas, iban a tener por lo menos acercarse
de los 3 o 4 escalones por encima que está el Real Madrid. Y es obvio que esto que termina siendo Cristiano es algo que para ellos es totalmente imperdonable. Por eso siempre intentan desprestigiarle. Espero saber sus opiniones en los comentarios. Lo que siempre les digo, like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.